En lo que va del 2026, la Ciudad de México ha registrado 6 días de contingencia ambiental. ¿Por qué sucede esto y es acaso culpa de los autos? Bueno, sí y no. Te explico. Primero que nada hay que entender que la geografía de la Ciudad de México le juega bastante en contra. Esta enorme metrópoli se encuentra en un valle a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Lo que quiere decir es que estamos rodeados de montañas y por lo tanto toda contaminación que se genere en la ciudad se va a quedar en la ciudad. El segundo problema es que en la Ciudad de México tiene registrados más de 3 millones de autos, pero diariamente circulan aquí 6.2 millones de autos, más del doble de lo que tiene registrada la Ciudad de México. Y si bien la contaminación que generan los autos que circulan en la ciudad pueden explicar un poco de qué sucede con las contingencias, el otro factor es más un factor químico. Al momento que la alta radiación solar hace reacción química con los contaminantes de los autos en la ciudad, se crea ozono, y ese ozono es exactamente el problema por el que estamos viviendo hoy en día. Porque adicional a los autos que circulan en la ciudad, tenemos obras que desprenden muchísimo polvo, tenemos quemas de pastizales, basura, y al norte también tenemos una refinería y la termoeléctrica de Tula, que también contribuyen a los altos niveles de contaminación. Pero espérate, hay un dato todavía más perturbador, y es el hecho de que el 50% de las emisiones que provienen directamente del sector transporte vienen solamente del 20% de los autos. ¿Por qué? Porque son los autos que tienen 14, 17 años o más y que no pasan los estándares de emisiones recomendados en esta ciudad. Técnicamente no deberían de circular, pero ahí siguen. Pero no estoy diciendo que el otro 80% es una blanca paloma, porque después de todo hay un programa de verificación vehicular en la Ciudad de México, en la cual nosotros podemos saber si el auto está emitiendo más emisiones de las que debería. Pero estoy seguro que tú, como yo, conoces a muchas personas que han dado el famoso brinco para que su auto registre menos emisiones de las que tiene, pero al final el auto sigue contaminando más de lo que debería. Pero por miles de personas que hacen eso al día, también los niveles de contaminación en esta ciudad son sumamente altos. Y por si eso no fuera suficiente, les mencioné que hay más de 3 millones de autos registrados en la Ciudad de México, pero diariamente circulan más de 6. ¿Cómo es esto posible? Un enorme porcentaje viene de gente que vive en el Estado de México y transita a la Ciudad de México para trabajar o simplemente para moverse por ahí. Pero un enorme porcentaje también viene de gente que radica en la Ciudad de México y que su auto lo tiene emplacado en otro estado. Pero la realidad es que el dinero que se tendrían que pagar de impuestos de esos autos para la Ciudad de México en mejoramiento de infraestructura vial y desde luego de políticas medioambientales se va a otros estados en los cuales ni siquiera tienen problemas con la contingencia ambiental. A lo que voy es que si queremos encontrar un culpable para esto, somos absolutamente todos los que vivimos en esta ciudad. La inacción del gobierno, la corrupción de las instituciones y el egoísmo de los ciudadanos. ¿Hay una solución? Sí, probablemente sí. Lo primero que se tiene que hacer es seguir con la mejora del transporte público. Hace que más gente deje el auto en casa y prefiera moverse en transporte público. Lo segundo es un programa de chatarrización de vehículos con altos niveles de contaminación. Y con lo mismo, una renovación de flota vehicular. Y en tercer lugar es ese tema. Hay que alejar también los generadores de contaminación que discutimos previamente. Porque si bien el vehículo eléctrico no es que esté exento de contaminantes, la generación de electricidad se tiene que hacer mediante generación de energía limpia, lejos de la Ciudad de México y que nos permita una movilidad más eléctrica en transporte público, de carga y particular en esta ciudad. Con que un porcentaje de los vehículos particulares que se mueven en esta ciudad transicionen hacia vehículos que no generen emisiones, créanme que eso baja muchísimo la contaminación. Y estoy seguro que más de uno estará diciendo que esto es exagerado y es absurdo y todo eso. Hace 15 años, ciudades como Beijing tenían niveles de contaminación que estaban muy por encima de los de la Ciudad de México. Eran terribles, pero un programa real del gobierno que se concentró en la mejora del transporte público, la electrificación del mismo y unos enormes incentivos para el consumo de autos eléctricos en la ciudad hicieron que hoy en día Beijing y muchas más ciudades en China redujeran sus niveles de contaminación a niveles sanos. Entonces es posible hacer algo para que esta ciudad tenga un aire mucho más limpio. Después de todo, es un tema de salud pública. ¿Ustedes qué opinan?